Ministerio de las Dos Casas de Israel presenta a Bet Amidrash de Yeshua en Vamos a comenzar nuestro shiur de esta semana. Estamos viendo el conciso libro de las mitzvot, el Sefer HaMitzvot HaKatzar de el Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir HaKohen. Vamos a la mitzvah AC2. Dice mitzvah AC, precepto activo, mandamiento activo. Ley Ahad Asher Itbaraj, creer en la unicidad de Hashem, quien es bendito. Leanim Emunah Shelema Sheu Echad Beli Shu Shituch, esto es, y tener fe completa y que Él es uno y es único y que fuera de Él nada tiene poder. Es importantísimo. La mitzvah número 2, la mitzvah activa número 2, es creer que Hashem es uno. Si la mitzvah número 1 es creer en la existencia de Hashem, la mitzvah número 2 es creer en la unicidad de Hashem. Él es uno y único. Voy a leer lo que dice el autor como está escrito. Escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno. Devarim 6:4. Muy bien, antes de proseguir también quiero decir que esta es la mitzvah número 417 según el orden del Sefer HaHiduch, el libro de la educación. Bueno, el libro de la educación los pone en orden como aparecen si uno empieza a leer desde el principio de la Torah hasta su final. Y esta es la 417 según ese orden. Como hemos dicho, el Hafetz Haim lo divide al igual que el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, como lo que es mitzvah AC, que te dicen harás, los mandamientos positivos, que son que el Hafetz Haim les llama más bien se podría traducir mejor como mandamiento activo, y las mitzvot lo ta'aseh, no harás, que son los preceptos negativos o los preceptos no activos. Bueno, ¿cuál es el verso donde se deriva esta mitzvah? La mitzvah se deriva precisamente de Devarim 6:4. Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es lo que dice. Esto constituye el pilar de nuestra fe. Así lo dice. Esto constituye el pilar de nuestra fe. Si hemos de hablar de la religión verdaderamente monoteísta, solamente lo que es el judaísmo. Aunque hay religiones que también ondean la bandera o se llaman a sí mismas monoteístas, en realidad no son. Y lo vamos a ver con este precepto. Y también de hecho lo vamos a ver con más calma y también a lo mejor nos extendemos un poco más ahí en lo que es los 13 principios de fe. Dice, después del conocimiento primario de que Elohim existe, que es el precepto número 1, es imperioso creer con fe completa que Él es uno, indivisible. Es el nivel más elevado de la unicidad, que no tiene cuerpo, que no puede ser definido mediante ningún concepto físico, que no es afectado por ningún fenómeno y que no puede ser afectado por ningún fenómeno que suele afectar a los cuerpos físicos, que no hay otro como Él y que fuera de Él no existe otro Dios. En palabras muy concisas, cortas, nos dijo lo que es el pilar de nuestra fe. Que Hashem
no es más que uno solo y es único. No tiene cuerpo, no le afecta cualquier cosa que le afecta a los cuerpos físicos, y que no hay otro semejante a él, no hay otro Elohim más que él. Dice, están obligados a creer en esto los hombres y las mujeres en todo tiempo y en todo momento. Bueno, eso es lo que dice Rabbi Israel Meir Cohen. Y quiero leer lo que dice Yesodá Torah. Esto es parte de lo que es el Mishneh Torah del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Ilhot Yesodá Torah, esto es las leyes de los fundamentos de la Torah. En su capítulo 1, en su alajá 7, dice: el Elohim al que nos referimos no son dos ni más de dos, sino es una unidad absoluta que no posee ser comparado a ninguna otra unidad existente en el universo. Es decir, nada se le puede comparar abajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra, en los cielos y aún por encima de los cielos. Nada se le puede comparar a Hashem. Nada, absolutamente nada. Ninguna unidad se puede comparar a él. Porque no es cualquier tipo de unidad. No es una unidad compuesta como, como el cuerpo humano, como el pan. El pan está hecho a su vez de masa, agua, azúcar, colorantes y algunas otras cosas más. Por ejemplo, mantequilla, huevo, etc. Entonces, no es uno compuesto por varios Hashem, como lo es el pan, porque el pan es un pan, sí es cierto, pero está compuesto de varias unidades, es decir, es una unidad compuesta. Esto es lo que no es Hashem. Hashem no es una unidad compuesta. El cuerpo humano es uno, es cierto, pero el cuerpo humano tiene órganos, tiene partes. Eso es lo que no podemos aceptar en Hashem. Y esto es en lo que muchos han errado al creer que existe algo así como la triunidad o la Trinidad. La Trinidad nos dice que hay tres dioses, pero una variante de la Trinidad nos dice que no es tres dioses, sino que es un solo Dios que se manifiesta en tres partes, o que se manifiesta al hombre en tres circunstancias, o que puede haber una por muy pequeña división, aunque sea para estudio, de la divinidad. Es decir, que a veces Hashem, según ellos, se comporta como Padre, a veces como Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Así es como lo ven ellos. Entonces, no puede ser. Imposible. Para nosotros no puede ser posible. Y también este es el error de muchos mesiánicos que andan diciendo que Hashem sí es cierto, ellos creen en Hashem es uno, pero dicen es también Yeshua Hashem. Imposible. No puede haber dos componentes en la divinidad. Y ahorita vamos a decir el porqué. No puede haber una cierta división en la divinidad porque sería una unión compuesta. Se basan, les encanta ese verso donde dice el Padre y yo somos uno. Pero al momento de decir que ellos dos, porque sí, el Padre y yo, es una clara diferencia. No está hablando del mismo ser. Y entonces dice entonces dicen el Padre y yo, que son dos, somos uno. Es decir, la unidad que ellos creen es una unidad compuesta. Creen que la unidad de Hashem es como el cuerpo humano, es como el pan de los ejemplos que daba, es como cualquier otra unidad. Nosotros negamos esto. No es posible. No es posible. Hashem es único.
No hay como él. Lo más parecido a lo que se puede encontrar como esto es como por ejemplo en Primera de Crónicas 29:1, donde dice Shlomo beni echad. Shlomo, mi hijo único. No hay como él. Ajá. Es lo más cercano que puede acercarse a la unidad de Hashem. Aunque como repetimos, un ser humano no puede ser ejemplificado o comparársele a la unidad de Hashem. Sigo y dice, no es una especie compuesta por varias unidades, ni tampoco es física, de manera que pueda ser divisible o limitada. Esto es importantísimo. Una unidad física es divisible y es limitada. Por eso no puede ser Hashem, que cuando dice uno no puede ser corpóreo, no puede ser físico. Es imposible, porque lo físico va a limitar a Hashem, que hay una unidad compuesta. Por ejemplo, los que hablan de la divinidad de Yeshua, Rabenu, que nos dice el Padre y yo somos uno. Entonces, en el momento en que puedes hacer una distinción entre Yeshua y entre Hashem, si esto es la divinidad, en ese momento ya no es infinito. ¿Por qué? Porque uno debe estar consciente de que en cierta parte termina Yeshua y empieza Hashem, o en otra Hashem empieza y en otra termina, pero no son el mismo. Hay una cierta división. En ese mismo instante se negó toda la base, el pilar de la fe. Al decir que Hashem es corpóreo, o que se hizo cuerpo, o que Yeshua es el cuerpo, el Mishkan de Hashem, eso ya se negó, porque un cuerpo no puede estar en todos los lugares a la vez, como no está Hashem. Un cuerpo es físico, material, y está limitado y es influenciado por lo que es influenciado todos los demás cuerpos. Así de sencillo. No puede ser Hashem una unidad compuesta. Dice, si hubiera varios dioses, forzosamente deberían ser corpóreos. Y si hay dos Elohim, necesario es que hay uno que empieza aquí y otro que termina allá, etc. Si lo que hay niega la incorporeidad de la unicidad, algo físico es limitado, es infinito, no. Eso niega la incorporeidad de Hashem. Como lo dijo Rabbi Israel, Meir Cohen, él dijo no es corpóreo, y ya vimos. Entonces no es una unidad como la compuesta de cualquier otra criatura y cualquier otra cosa. No es corpóreo, no tiene cuerpo, no puede tener cuerpo. Bueno, esto es. Entonces la primera, como vuelvo a insistir, la primera religión verdaderamente monoteísta, también es única, es el judaísmo. Como la única que sostiene verdaderamente el monoteísmo. Quiero que vean esto, esta información un poco acerca del origen del monoteísmo. Esta información pues nos ayuda a comprender un poco más nuestro tema. Ahora, entonces, ¿por qué dice la Torah, por ejemplo, en Bereshit 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Está hablando en plural. Entonces, hay cierta división en la divinidad. No. Los trinitarios aquí han entendido que el Padre hablaba al Hijo y hablaba al Espíritu Santo. Los mesiánicos que han caído en un error similar también dicen, no, es que aquí está Hashem y el Hijo. Tampoco, porque vimos que no puede ser posible. En el momento en que puedas tú decirle a uno padre y a otro hijo, o uno mayor y a otro menor, aquí termina uno, aquí empieza el otro, en ese momento ya no es Hashem. ¿Por qué? Porque tiene un principio y tiene un fin. Es decir, tiene una limitante que le dice, aquí termina Hashem y aquí empieza el Hijo. Una limitante, y no puede ser.
Entonces aquí se basan y dicen, bueno, en lo que es la imagen y la semejanza. No voy a entrar en eso el día de hoy. Vamos a Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías capítulo 6, verso 1 hasta el verso 8. Dice así: en el año en que murió el rey Uzziah, vi yo a Hashem sentado sobre el trono alto y sublime, y el ruedo de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus piernas, y con 2 volaban. Y uno proclamaba al otro: santo, santo, santo es Hashem de los ejércitos, su presencia llena toda la tierra. Las jambas de las puertas se estremecieron con voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡pobre de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis propios ojos han visto al rey, Hashem de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con una brasa encendida que había tomado en el altar con unas tenazas. Tocó con él mis labios y declaró: ahora que esto ha tocado tus labios, tu culpa se irá y tu pecado será purificado. Entonces escuché la voz de Hashem que decía: ¿a quién le enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: he aquí estoy yo, envíame a mí. La primera pregunta, y lo leí todo para que podamos entender de quién se está hablando y el evento que está teniendo lugar aquí, para que podamos entender a quién le enviaré. Hashem está diciendo: a quién yo único voy a enviar, y quién irá por nosotros. ¿Quiénes estaban ahí? El profeta y la corte celestial. Bajo este verso podemos entender nosotros que cuando habla y dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo que estaba es incluyendo a su corte angelical. No hablaba a sí mismo como si Hashem tuviera una división en la deidad, como si Hashem podía ser, como lo vuelvo a decir, una unidad compuesta. No lo es. Hashem es uno y es único, y este es el pilar de nuestra fe. Voy a leer un poco acerca de los dos principios que en primer lugar están negando al decir que Hashem sea una unidad compuesta y que tenga cuerpo. Es el principio número 2, que es la unicidad de Hashem. Es decir, saber que una existencia que es causa de todo y es única, no es una unidad que contiene semejanzas, ni tampoco es uno como un individuo de una especie, ni como un hombre que está compuesto, por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Voy a saltarme, solamente lo menciones, lo vamos a estudiar cuando estudiamos los 13 principios de fe. El tercer principio es la negación de cualquier tipo de corporeidad, de corporación en Elohim. Se refiere a saber que ese único que mencionamos no es corporal, ni fuerza, ni tiene cuerpo. Muy bien, son dos de los que niegan en esta parte, y lo vamos a estudiar con más calma en el momento en que pues estudiamos esto. Ahora, para finalizar, doy algunas citas más, donde vemos que los ángeles, los hijos de Elohim, en Job 38:7, estuvieron ahí en la creación, para que no se diga, bueno, ¿y dónde dice que estaban los ángeles? Porque dijimos que le hablaba a la corte celestial. Les dije en Job 38, esto es Job, capítulo 38, en su verso 7. Dice así: cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Elohim. ¿Quién estuvo mediante compuertas el mar cuando irrumpiendo salió del vientre? Etcétera. Si tú ves desde el verso 1,
aquí está hablando acerca de cuando fue creada también la tierra y se le hacen unas preguntas a Job y se nos aclara que en la creación había los hijos de Elohim. Estos son la corte celestial. Estaban ahí y Hashem los incluye para decir, al igual que dijo, ¿quién irá por nosotros? Haciendo un plural. Y está hablando de ellos. Al igual sucede cuando está hablando en plural en el evento de la Torre de Babel, donde dice, descendamos y confundamos plural, pero no habla de una división en la divinidad. No habla de un padre, de un hijo, ni mucho menos de un padre, de un hijo y un Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que significa esas partes. No voy a ondear mucho, entonces quiero solamente, para terminar, leer lo que decimos cada mañana. Las bendiciones matutinas dice el Adon Olam, Señor del universo, quien reinó antes de que forma alguna hubiese sido creada, en el momento de que por su voluntad todas las cosas fueron hechas. Entonces, Rey fue proclamado su nombre. Después de que todo cese de existir, Él, el temido, reinará en soledad. Él fue, es y permanecerá esplendoroso. Él es uno y no hay segundo. No hay segundo con quien se equipare para declararse como su igual. Sin principio, sin fin, suyo es el poder y el dominio. Él es mi viviente redentor. Es refugio para mi dolor en momentos de angustia. Él es mi estandarte, mi protector, la porción de mi copa en el día que lo llame. En su mano confiaré mi espíritu y en el momento de retirarme de mí despertaré con mi espíritu. Permanecerá en mi cuerpo. Hashem está conmigo, no temeré. Es por eso el pilar de nuestra fe y lo repetimos los solaí. Más adelante tenemos también que repetimos la versión resumida de los 13 principios de fe. Hashem es único, es uno y es único. No hay algo que se le compare, no hay unidad como la suya, no es corpóreo. Todo esto es parte esencial de nuestra fe. Entonces es una mitzvah creer en la unicidad de Hashem, que Él es uno y único. ¿Cómo cumplimos esto? Al alejarnos de pensamientos de que Hashem puede ser comparado a algo material en unidad, o que es una unidad compuesta, o que hay dos o más Elohim, o que uno menor y otro menor, etcétera, o que se hizo un cuerpo. También esto es hacer Yihud Hashem, cumplir la mitzvah, hacer la mitzvah positiva, activa, de creer en la unicidad de Hashem. No puede tener cuerpo, y explicamos brevemente por qué, porque si no tendría un principio y tendría un fin, tendría influencia de todo lo que normalmente tiene influencia un cuerpo, y entonces todo esto negaría, todo esto y otras cosas más. Para terminar, entonces, es importantísimo que esta sea la segunda mitzvah que abordamos, porque para que no nos desviemos, para que no nos aferremos algunos a lo que se nos enseñó en el pasado. Hay que dejar todos los conceptos anteriores para que aprendamos verdaderamente lo que es la Torá y lo que es esta unidad que proclamamos siempre, todos los días, al decir Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Bueno, Shabbat Tov.